Outline. Empecemos con la X. Hoy presentamos El sabor del radio. Un viaje por radio que nos lleva hasta una de las estaciones más populares y sabrosas. Auditivamente, con un pequeño detalle. Hasta lo sabroso hay que escuchar. Claro que sí. Miguel Gutiérrez, muchas gracias por estar en Outline, Miguel. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, querido Jaime Kurt, admirado Jaime. Estoy a tus órdenes y muy entusiasmado por esta conversación. Tu inicio en el micrófono en radio, Miguel, ¿cuándo y cómo fue? Bueno, yo empecé en Ciudad de México, transcurrí en Ciudad de México y por lo visto voy a concluir en Ciudad de México. Yo nací en un lugar muy lejano, en el noroeste de México. De hecho, la parte más lejana que existe de la Ciudad de México, del centro, es pues el noroeste, sería el punto más lejano, Tijuana. Yo soy de Sonora en realidad, pero lo digo para ubicar geográficamente mi origen. Sí. Y entonces yo soñé un día con ser locutor. Vine a Ciudad de México y vine pues con el propósito de obtener un certificado de aptitud, la licencia, como la conocemos coloquialmente. Esto lo logré en noviembre de 1977, y en 78 empecé yo a trabajar. Primero pues empecé a conocer una cabina, me dejaron ahí decir la hora, leer alguna nota en una estación que era de solo noticias, XX 730 de Televisa Radio entonces. ¿Y quién era el director? Era Roberto Armendáriz Páez. Okay. Un locutor de Televisa de muchos años, locutor comercial también. Era locutor de Pedro Domecq cuando yo empecé en la radio. Lo recuerdo porque era muy simbólico y era aspiracional para nosotros cuando él decía: Don Pedro, el brandy que tiene el don presenta. Y entraba una voz de Televisa, Gustavo Ferrer, que decía 24 horas con Jacobo Zabludowski. Era la cumbre de la locución para algunos aspirantes como yo. Y yo empecé en 78 ya formalmente como locutor, cobrando ya por honorarios mis turnos, el 1 de septiembre del 78, Jaime, contestando específicamente tu pregunta. Oye, en Morelos 16, sexto piso, arriba del periódico Novedades. Ahí estaba la X. Ahí estaba la X. Y el proyecto, puras noticias, ¿no? Solo noticias, sí. Entonces, lo habían hecho, ¿tu labor cuál era? Hecho, ¿Era lector de noticias? Así es. Lector de noticieros. Así es, sí. Dependíamos directamente de la vicepresidencia de noticieros. Don Aurelio Pérez era el vicepresidente, yo recuerdo. Obviamente nosotros como locutores no teníamos un contacto directo con él. Quien dependía de él pues era nuestro director Roberto Armendáriz, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo duró? Me voy a adelantar y luego me regreso, aprovechando lo de la X, ¿cuánto tiempo duró este formato de noticias en la X? Tengo entendido que fue del 75 al 80. Al 81 parcialmente, porque se fue disolviendo gradualmente para convertirse en una estación musical, y entonces fue siendo musical con los mismos servicios informativos, las cabezas, el teaser de la cada media hora. Pero yo cuando entré recuerdo haber escuchado que el 75 habían creado este formato. Antes de eso estaban en la estación de radio, no recuerdo, yo no supe nunca con qué programación, supongo con una muy tradicional. Don Pedro Ferri Santa Cruz, estaba Paco Stanley, estaba Jorge Manuel Hernández, y otro locutor que no recuerdo su nombre ahora, un locutor creador de eslogans muy simbólicos, pero pues de los años 50, Banco de Londres y México, donde la gente cuenta más que el dinero, ¿no? De ese tipo de eslogans. Humberto G. Tamayo se llamaba. Toda una institución. Sí. Estaba ahí. Yucateco, estaba ahí, murió el 73, tengo entendido, siendo locutor, porque cuentan anécdotas de cuando Pedro Ferriz y los otros locutores de la plantilla fueron al Panteón y todo a despedirlo, habló Pedro Ferriz, etcétera. Todo ese tipo de cosas históricas que hemos acumulado en nuestra mente, nuestro recuerdo, desde aquellos años de
precocidad de querer ser locutores, ¿no? Pedro Ferriz Santa Cruz. Sí, don Pedro Ferriz Santa Cruz es el original Pedro Ferriz. Ok, y él estaba en la X. En la X fue locutor de W también, no sé Sí, si de la claro. Q. Ajá. Sí, fue locutor de W, sí, de aquellos legendarios locutores como don Ignacio, Luis Ignacio Santibáñez, don Luis. Oye, llegaste a un equipo de radio muy fuerte, y el proyecto de radio del señor Armendáriz, bueno, del señor Aurelio Pérez, era muy importante en aquel entonces, ¿no? En cuestión de rating y comercialización, ¿tú sabes si funcionaba? Mira, fue una de las primeras veces que me enteré yo que el rating no era directamente proporcional con el resultado económico, porque como la radio somos perfiles, hay veces que no tienes cuantitativamente mucho éxito en cuanto a rating, pero vendes muy bien porque tu perfil de público interesado en las noticias, en las finanzas, en todo eso, son personas que compran pues servicios bancarios, compran viajes al extranjero, tienen un buen nivel. Entonces, la estación no era muy competitiva cuantitativamente, pero tenía mucho éxito comercial. Pero como tú sabes, los sistemas y las modas y los modos se desgastan con el tiempo, ¿no? Sí. El tiempo que no es cruel, no perdona. Y entonces fueron cambiando las cosas, la evolución de la sociedad, la histórica evolución de México. Venían ya otros tiempos, música, los chiquillos, el fenómeno Menudo y todo esto, y la estación se volvió activo, volvió a convertirse en musical porque estuvo alternando, siendo estaciones de contenido mixtas, etcétera, ¿no? Y volvió a ser una estación comercial de radio festival. La X Tu Estación, eran nombres que adoptó después la estación de radio. Histórica, por cierto, porque fue una estación que perteneció a Pemex en los años 40, con Sordo Noriega. En fin, es una estación histórica. Dicen algunos historiadores que era la misma estación que tenía un charlatán norteamericano en Nueva Rosita, Coahuila, o en algún lugar de esos de Coahuila, para bañar con su señal a los Estados Unidos sin estar en el territorio de los Estados Unidos y vender sus productos, que eran charlatanería. Cuenta una parte de la historia, ¿no? Bueno, sí, el origen de la X está muy ligado también a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Bueno, cuando lo atacaban a él desde los Estados Unidos, precisamente una de las razones y uno de los motivos que justificó que le quitaran la estación fue que lo acusaron de espionaje con el eje perverso de Roma, Berlín, Tokio. Yo creo que te voy a preguntar mejor desde el inicio. Platícanos la historia de la X, antes que fuera la X, por favor, Miguel, porque creo que sí te la sabes muy bien. Mira, no, me la sé a muy grandes rasgos, y además por cuestiones de tiempo no vamos a cansar al auditorio, ni nos vamos a cansar nosotros. No, yo sé que nació en 1947, que la estación se la que habían quitado al señor al norteamericano que vendía algunos medicamentos milagrosos. Ajá. Y estafaba a la gente. Entonces lo acusaron. Pero que era muy potente la estación, ¿no? Muy potente, y además el hombre era muy audaz y muy inteligente. Se estaba burlando del gobierno americano, porque no lo dejaron transmitir en su país, la ley se lo impidió, y él se vino a territorio nacional mexicano y desde ahí bañó, para decirlo en términos muy gráficos, el territorio americano para vender sus productos desde el extranjero sin dejar de ser un ciudadano americano en uso de sus derechos. Entonces lo acusaron de espionaje. En aquellos años se decía mucho de la política internacional, de la guerra y todo esto. Por ejemplo, los buques estos de petroleros mexicanos que fueron hundidos, se decía que los hundió mismo Estados Unidos para obligar o justificar con México su participación en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo se dice de Pearl Harbor, ¿no? Que Estados Unidos sabía que los japoneses iban a atacar, pero quería una justificación para entrar a la guerra, porque la guerra siempre ha sido un gran negocio, y además la guerra en Europa era una amenaza para la paz y para la
Bueno, pero estas ya libertad. son teorías de la conspiración, el nivel 2. Ya es el nivel 2. Y lo que queremos que nos platiques es más sencillo. De la X, de la estación, o sea, se la quitaron a él porque era una estación superpotente y que parece que cifraban mensajes nazis, ¿no? Sí, esta estación cuando se la quitaron a él, sí, esa fue la acusación. Cuando se la quitaron a él, pues la tuvieron ahí arrumbada porque quienes se la quitaron eran políticos, eran administradores, pero no eran gente de radio, no eran comunicadores. Entonces Alonso Sordo Noriega, que dicen, yo no lo conocí, murió hace muchos años, incluso antes de que yo naciera, era un genio. Era un genio, al menos como cronista, como informador, era un genio. Entonces él le dijo al gobierno, fue con el presidente y le dijo, señor, ¿por qué no montamos esta estación para hacerle un contrapeso a la voz de la América Latina desde México, que es la reina aquí por potencia, por frecuencia, por todo esto, ¿no? Por programación. Entonces le dijo el presidente, todo esto es una versión, no es la historia, ni yo soy historiador. Le dijo el presidente al director de Pemex, que es a quien le habían puesto en custodia la estación de radio, le dio instrucciones para que montaran la estación con Sordo Noriega. Pasaron 2 años, creo que el señor era un genio en la cuestión comunicación, pero no en la cuestión administración, fue desastrosa su participación administrativa. Se la quitaron la estación y lo trágico es que un día lo llamaron otra vez o él se movió 2 años después, en 1949, y lo llamaron, iba a dirigir otra vez la estación y ese día murió de un infarto cuando estaba desayunando. No era muy grande, pero bueno, pues el corazón así es, ese músculo cardíaco es traicionero, ¿no? Hoy estás muy afilado históricamente, Miguel. Eso yo no te lo sabía, no te lo conocía, pero excelente narración, excelente. Y después, ¿quién la tomó de Pemex? ¿A dónde se fue? ¿O con quién se fue? Bueno, después de eso, otras dependencias gubernamentales la tomaron y le pusieron un nombre muy oficialista, La Voz de México. Esta fue una de las razones por las que no penetró en el gusto de la gente como hubieran querido. Ha sido una gran estación indudablemente, pero no al nivel de la XEQ, por ejemplo, muy popular, una sucursal de la XEW, incluso sin que los propios empleados lo supieran. No sabían, en principios en 1939, cuando nace la XEQ, no sabían que era del mismo señor Azcárraga que en 1930, el 18 de septiembre, inauguró W, para muchos pues la catedral de la radio, o en aquellos tiempos la catedral de la radio. Entonces la XX no tuvo ese nivel de popularidad, aunque hizo programas extraordinarios, excelentes, pero se oía muy oficialista y la gente tenía razón. Finalmente el pueblo no se equivocaba. El pueblo no se equivocó, en realidad sí, la estación dependía del gobierno federal, pero pues no había ninguna prisa por convertirla en empresa privada, ni había prisa ni había propuesta, me imagino, eran otros tiempos, ¿no? No veía la iniciativa privada el interés de tener un medio de comunicación ni para ganar dinero ni para hacer contrapeso a un gobierno, pues iban de la mano empresarios y gobierno, salvo excepciones, ahí brincos que tiene la vida, pero generalmente era una política más tranquila en aquellos años. Entonces, no te sé decir exactamente quién la tuvo, pero fueron dependencias gubernamentales hasta que por alguna razón llegó a manos del señor O'Farrill, el dueño del periódico Novedades. Por eso es que la estación, cuando yo entré, todavía estaba en Morelos 16, sexto piso, la otra calle, la calle que hace esquina con Valderas, ¿no? Que es la esquina histórica esa del edificio que inauguró don Porfirio Díaz. Oye, pero esa es otra historia, buenísima. Oye, ya me di cuenta que tienes una inclinación histórica muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, me gusta indagar por ahí. Entonces, hay una placa en la mera esquina, exactamente en la esquina en el edificio de Novedades, que ya es histórico, donde dice la fecha exacta cuando don Porfirio Díaz inauguró ese edificio, que fue originalmente fue del periódico Novedades. Entonces... y ahí entraste tú a trabajar, ahí estaba la X. Ahí estaba la X y se había hecho Televisa
se había conformado Televisa a principios de los 70, Televisión, me refiero a los canales 5, 4, 8 y 2, ¿no? Sí. No en el orden jerárquico los dije, pero bueno. Además, ¿quién soy yo para marcar jerarquías? Pero vamos, lo dije como se me fue ocurriendo. Bueno, como facturación sí la puedes decir a lo mejor, ¿no? sí, de facturación sí creo que estaba claro. Oye, y entonces estos señores tenían acciones, los señores Azcárraga eran los fuertes, ahí estaban también los señores Alemán, digo los señores por la familia, don Miguel Alemán y el señor Rómulo Farril. Entonces ellos conformaron lo que fue Televisa, y Televisa Radio se conformaría con las estaciones XEQ, XEW de Azcárraga, del grupo Azcárraga, y con la XEX del señor O'Farrill. Ahí en radio sí no tenía intereses, creo, el señor Alemán, aunque no tengo elementos para decir que sí ni que no, pero creo que eran ellos dos nada más, y con sus respectivas FMs, ¿no? WFM, XEQ-FM, que es ahora la Qué Buena, y fue por mucho tiempo la Tropicú, donde trabajé yo, y la WFM, QFM, XFM, ¿no? XFM es los 40. Hoy vamos a regresar con Miguel Gutiérrez en el 80. Ajá. Para llegar más ligeros, llegar más ligeros al 2021. ¿Qué pasó en el 80? ¿Qué ocurrió? ¿Tú te ligaste con la X? Sí, pasaron muchas cosas de las cuales no estoy arrepentido, pero sí fue una vorágine. En los años 80 nosotros nos fuimos de Morelos 16 a conformar físicamente Televisa Radio en Ayuntamiento 52, que fue desde los años 30 la casa de la W, porque la W nació realmente en 16 de septiembre. El 18 de septiembre de 1930 nació allá. Después se construiría el complejo acá de Ayuntamiento. Bueno, pues nos unimos ahí y ahí empezaron a suceder muchas cosas. Primero, pues yo no había trabajado sino en una estación. Sabía que formaba parte de un grupo, pero físicamente pues de vez en cuando me había yo asomado a Ayuntamiento. Ya convivir en Ayuntamiento con redactores, con gente de la XCW, con gente de la XEQ, algunos muy veteranos ya que nos platicaban historias y otros muy jóvenes como nosotros, pujantes, abriendo los ojos desmesuradamente, queriendo aprender de todo. Pasaron muchas cosas en los 80. Empezamos a hacer programas musicales que yo no había hecho porque yo nací en la radio noticiosa. Me gustó mucho, me convertí en un conversador más que todo, haciendo programas grabados en la noche, sin perjuicio de que hacía programas en el día, hacía mi turno y todo esto. Y pasaron muchas cosas, aprendí, experimenté muchas cosas, hicimos resúmenes, hicimos programas especiales, muchas cosas, cubrimos Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, me convertí en un locutor comercial para ir al Parque del Seguro Social, para ir al Estadio Azteca, para narrar boxeo desde la Arena Coliseo. Me convertí en líder sindical. ¿Narraste boxeo? ¿Box? Qué buena onda, ¿no? Sí, yo del 80 al 87 narré boxeo todos los sábados de la Arena Coliseo. Fue una de mis grandes aficiones. Yo fui boxeador amateur un corto tiempo, pero me gustó mucho el deporte y me gustó mucho ser aficionado. Todo eso hice, luego me convertí en líder sindical. Por eso digo que no me arrepiento, pero pues fui un audaz y bueno, fueron parte de la vida. En 1988, todavía en la década de los 80, me convertí en presidente de la Asociación Nacional de Locutores, una asociación que estaba en aquel entonces casi en el olvido, y se notaba mucho porque había sido una pujante asociación. Habían formado parte como presidentes de la misma pues grandes personalidades y estaba un poco arrumbada. Entonces yo hice una labor sorda ahí, darle orden administrativo. Creo que logré muy poco, pero bueno, es parte de mi quehacer en los años 80. Una inserción, Miguel, ya que dijiste que eras líder sindical y te metiste duro a la vida sindical, ¿tú tendrás de casualidad las fechas? ¿Cómo se inició el sindicato
de las estaciones de Televisa. Yo fui líder del CIEMARM, que es el sindicato, fíjate qué interesante lo que apuntas. El CIEMARM, Sindicato Industrial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras Mexicanas, es, según yo investigué, es el primer sindicato de trabajadores de la industria de radio. No menciono televisión porque el 35 no había televisión. La televisión nace en 1950 en los altos de la Lotería Nacional. Fue Canal 4 el primer canal que transmitió en 1950. Bueno, el Sindicato Industrial de Empleados se llamó Sindicato de Empleados de la cadena como de Radio Mexicana, algo así, en 1935. Don Pedro de Lille fue el primer secretario general y venían los tabuladores, por ahí tenía yo, no sé dónde habrán quedado, copias de aquellos tabuladores que ganaban 40 pesos mensuales, 45 pesos mensuales los locutores, categoría A, y los B, 35, alguna cosa así muy rara, o estoy exagerando, no me acuerdo ya. En 1935. 1935. ¿A quiénes agrupa o qué estaciones de radio agrupa hoy en día? Agrupa precisamente a las estaciones de Televisa Radio, de Radiópolis, le voy a decir, porque ya Televisa al parecer se deshizo o intentó deshacerse de las estaciones. Radiópolis se integra originalmente por XCW, XCQ y XCX-AM y las FMs. ¿Por qué las menciono en primer término las AMs? Porque son las, como decías tú, las primigenias, ¿no? Cuando no existía FM, después ya el hecho de WFM, QFM, XFM, pues son resultado de las siglas originales que conformarían en los 70 Televisa Radio, ¿no? Y bueno, y cuando hay otras estaciones en Guadalajara en que se asocian o algo por el estilo, hay veces que se ha también ampliado la cuestión, la influencia del sindicato, aunque generalmente los trabajadores siguen siendo, si cambia la empresa no tiene que cambiar el sindicato, se hacen acuerdos, se reconocen los escritos, se retoman y se sigue trabajando, ¿no? Oye, tuviste una vida en los 80s muy singular, ¿verdad, Miguel? Sí, anduve metido. Yo he sido muy inquieto y me confieso entre toda esta inquietud un tanto desordenado, porque yo recuerdo cuando estaba boxeando, cuando llegué a México, yo era locutor, pero seguía siendo boxeador, iba al gimnasio de Nacho Beristain y fui a pelear a Tampico, y hasta que mi compañera, entonces mi pareja, me dijo, oye, pero no es compatible que tú seas boxeador y seas locutor. Ahora sí, ¿no? Ahora y peligroso sí, para el ingeniero de sonido, ¿no? sí. O para el director artístico. Sí, o para el productor. De pronto estás tirando jabs y cabeceas, ¿no? Y sueltas la derecha, imagínate nada más. Puedes agarrar un pobre incauto. Oye, Miguel, pero ahora sí me voy a regresar a lo primigenio. ¿Por qué estás en radio? O sea, ya sabemos que sacaste tu certificado de aptitud en el 77, pero ¿por qué te nació el ser anunciador de radio? Bueno, mira, yo desde niño, yo creo que ya tiene uno esas tendencias. No quiere decir necesariamente que el niño que canta vaya a ser cantante. Todos los niños cantan y todos los niños bailan. Sí. Yo era muy dicharachero y mi padre le decía a mi mamá, en términos no repetibles, decía, este muchacho va a ser payaso. Ajá. Entonces yo me reía, ¿no? Porque me decía payaso y me imaginaba yo caracterizado de payaso. Ajá. No, lo que sucede es que yo era, como adolescente, yo era muy tímido. Cuando estaba en tercero de secundaria. ¿A poco? No, sí, yo era muy tímido. Entonces tenía yo que exponer el ejemplo 35 del libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita, Juan Ruiz, me acuerdo muy bien. Yo lo leí, tenía que decirlo y lo recuerdo cómo era, lo sigo recordando, pero cuando lo tenía que exponer ante mis compañeros, pues tú sabes que hablar en público, nosotros locutores lo tenemos muy claro, te están escaneando, ¿no? Uh-huh. Y te sientes incómodo. Digo, ya con oficio ya no, ya hasta es agradable caminar en el escenario dueño del mismo, del ritmo, del tema, de todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel entonces para mí fue un martirio, entonces se me atragantó la voz y el maestro me dijo, sálgase un rato, respire, Gutiérrez, y regresa. Y lo hice y todo, y regresé, y de todas maneras no pude. Entonces me dijo él, mire, vamos a hacer un programa, se va a llamar Semblanzas Literarias, en una estación de radio de ahí de Navojoa, Sonora.
Y me dijo, ¿y usted va a ser el locutor? Y dije, pues se está burlando de mí, ¿no? Te oyó la voz. Sí, sí. Y entonces, sí, siempre fui audaz, siempre fui muy abierto, muy decidido. Y entonces hicimos el programa y fue todo un éxito, al menos en el pequeño grupo. Nos fuimos a casa, ya sabes, de una compañerita, ahí a los sandwichitos, al refresco, y a platicar qué onda con el programa. Y pues no faltó quien me dijera, oye, ¿por qué no estudias para locutor? Se oyó muy bien. Pues qué bueno, el maestro me felicitó. Entonces me entró la cosquillita y le dije, maestro, ¿y dónde se estudia para locutor? Me dijo, yo te voy a dar los datos para que escribas a México. Es una escuela nacional de locutores que estaba en López e Independencia. Y efectivamente, haciendo rápida la narración, yo mandé una carta, me contestaron y me dieron los datos, los costos. Yo estaba en Hermosillo, Sonora, iba a ser estudiante de ingeniería. Tenía mi hermano mayor y era ingeniero agrónomo. Y yo quería ser también, era mi ideal. Entonces, pero dije, antes necesito un empleo que me deje dinerito, porque ya tenía yo 19 años. Entonces, me vine a México con el objeto de cursar, de estudiar un curso en la Nacional de Locutores, cosa que hice efectivamente. Y mi idea era regresarme, obtener mi certificado e irme a Sonora a ejercer y a seguir estudiando. Pero el asunto es que yo obtuve mi certificado y se me ocurrió pedir trabajo en Televisa y me dieron. Oye, entonces, qué buena onda, ¿verdad? No, además, qué trabajo. Me regreso rápidamente al futuro, y el futuro es los 90s. ¿Qué ocurrió con Miguel Gutiérrez en los 90s? Bueno, mira, en mi ánimo, y es una tristeza decirlo, en mi ánimo a partir del 85 se me empezaron a desmoronar muchas cosas. Parece que no tiene que ver, pero el universo engloba, el universo es uno solo, muy diverso, pero es el universo al fin, ¿no? Y en el 85, con lo de la catástrofe esta del sismo, empezaron a cambiar muchas cosas, pero sobre todo empezaron a cambiar en mi ánimo. Me empecé a desanimar de muchas cosas y empecé a anhelar irme y empecé a intentar Estados Unidos, busqué en Sonora, no me satisfizo y empecé a o sea, te fuiste realmente, no a tocar puertas. Pero sí toqué puertas, anduve en Centroamérica, anduve en Estados Unidos, pero por temporadas muy cortas, hasta por cuestiones de semanas y todo esto. Renuncié a la radio como locutor de planta, pero la verdad es que nunca dejé de trabajar, porque cuando yo renuncié a mi planta, a mi plaza en XCW, haciendo locutor de XX, luego pasé a XCW. Hacía programas con Héctor Martínez Serrano, con otros programas de contenido y, en fin. También fui actor de radionovelas y bueno, intenté muchas cosas. Entonces, nunca dejé de trabajar, pero yo dejé la seguridad de una planta porque yo, mi origen y todo esto, imaginé siempre como un muchacho sin experiencia, pues que mi planta esta me solucionaba mis problemas. Ya sabemos que no es así, pero también sabemos que es importante la estabilidad, ¿no? Sí. Entonces, yo renuncié, anduve buscando, me dediqué, grabé música ranchera, hacía giras por Nicaragua, por Costa Rica. México no era un mercado porque el problema en México es que si no eras Vicente Fernández, si no eras Gerardo Reyes o uno de los grandes, pues no tenías ninguna posibilidad, ¿no? O se complicaba, se complicaba. En cambio, la diferencia es que yo me planto de pronto en una esquina en el centro de Bogotá, Colombia, y paro el tráfico, ¿no? Y sin ser ninguna figura, pero vestido de charro y cantando con mariachi, y se detuvo aquello. Entonces dije, de aquí soy, ¿qué ando haciendo yo en México mendigando un aplauso, ¿no? O una chambita en un palenquito. Entonces, entre el 90 y llegar al 2000 y 2000 un poco más, me dediqué mucho a eso. Entonces ahí me convertí del salsero y dicharachero de la Tropicú, me convertí en el bucólico cantante ranchero, ¿no? O sea, la Q ya era la Tropicú. Así es. ¿Y la X cuando la dejaste? ¿Qué estaba?
¿La X era que tu estación o ya había pasado eso? No, ya había pasado, ¿ah? Ya había pasado lo de tu estación. Sin embargo, siguió siendo Radio Festival con José Luis Moreno. Ajá, sí es cierto. Es Con esa José época. Luis Moreno. Entonces, Sí, siendo. el siglo se inauguró como en México. Con Miguel Gutiérrez le llegó antes el cambio de siglo y se fue de gira a cantar. Así es. ¿Y cómo es tu regreso al radio, Miguel? Pues mira...